Profe, buenas tardes. Bueno, como yo le había comentado, en este momento pues no puedo salir eh, para hacer la sustentación de mi proyecto de investigación. Pues tengo una reunión en menos de 15 minutos. Y nada, solo quería contarle de qué hice mi proyecto de investigación y sustentarlo, básicamente. Lo basé en un proyecto que hice anteriormente sobre la censura en el periodismo colombiano, cómo nace el periodismo colombiano, cuáles son sus bases y nada, contar un poquito de la historia de lo que ha sido eh, esa censura y ese sesgo hacia el periodismo. El proyecto de radio lo hice a base de demostrar cuáles son los impedimentos y las limitaciones que tiene un periodista colombiano para ejercer su profesión. Aparte de eso, también quería hablar un poquito sobre las situaciones actuales que tenemos nosotros los próximos periodistas a graduarnos, porque son muy pocas las oportunidades que tenemos para salir a un medio y poder ejercer la carrera como podamos, como queramos. Y digamos que esta investigación me tomó tiempo y la razón por la que haya llegado tarde a las clases era esa. Yo iba súper temprano a la Biblioteca Nacional los sábados, los días de paro, cuando salía de aquí súper temprano, iba y buscaba en la hemeroteca periódicos y escritos sobre la prensa colombiana más relevantes de toda la época. Como dice el proceso investigativo, primero hice un contexto histórico y decidí tomar una fecha clave. Es decir, primero tomé o cogí las fechas, no sé, de 1800, fue de 1864, pero desde antes también la tomé basándome en una publicación que se llamaba Aviso del Terremoto. Y en ese periódico tenían bastantes falencias ortográficas, pero es entendible por la época. Sin embargo, me llamó mucho la atención los detalles y podríamos decir que en estas publicaciones se toman la crónica, porque no sé, yo lo denominaría una crónica porque detalla todo lo que sucedió en un terremoto ocurrido acá en la ciudad de Bogotá, más o menos hacia los años 1860, 1870. Y el periódico, o bueno, más que todo el periódico, no sino la publicación, narraba o describía cómo se encontraba la ciudad de Bogotá, cuáles fueron los lugares más afectados. Las personas que escribieron el aviso del terremoto iban hasta los lugares de Bogotá o estaban ubicados muy cerca de los lugares de Bogotá para saber cómo estaban infraestructuralmente. En algunos apartados decían cuánto va a costar la infraestructura, remodelarla, volverla a reconstruir. Entonces me pareció muy interesante que durante estas primeras publicaciones se diera como base a la crónica, a la descripción, todo sobre la noticia colombiana. Luego empecé a hacer el análisis de la Gaceta, de la Bagatela. La Bagatela está en rollos, entonces se tomaban PDFs y algunos no se alcanzaban a leer porque eran fotografiados, ya que los periódicos estaban muy desgastados. Entonces en la Biblioteca Nacional, no recuerdo el nombre de los discos, pero tienen unos discos donde le ponen una máquina y empieza a rodar las imágenes del periódico. Entonces tomé toda la información que encontré sobre la bagatela. Me pareció muy curioso que tiene mucha influencia de la corona española sobre pues, la que estábamos inmersos en la época. En ese entonces Colombia, Venezuela, Ecuador no se habían separado, eran la Gran República Colombiana, no la Gran República Colombiana, sino la Gran República de Colombia. Y nada, y ya sigue la bagatela, pero más adelante también empiezan a omitir cosas del periódico, es decir, ya publican cada cuánto se va a hacer. Ese periódico se publicaba quincenalmente, si no es mal recuerdo, es que no trae mis apuntes, así que estoy haciéndolo con lo que realmente me acordé de la investigación. Eh, y nada, fue una experiencia. Ah, bueno, ¿de qué se habla? Bueno, del estudio de la bagatela sale o surge el estudia múltiples periódicos durante la época. Datos curiosos que encontré de varios periódicos, por ejemplo, en uno
se me olvidó el nombre, creo que es el Tiempo o el Nuevo Tiempo, el Nuevo Tiempo. Tenía publicaciones sobre la Primera Guerra Mundial, imágenes de los aviones, bombardeos, de las zonas donde iban a caer, quiénes eran los enfrentados, imágenes de soldados nazi. De verdad quisiera compartirle todas estas imágenes, los tengo en una USB, entonces ya el tiempo no me alcanza. Tengo cerca de casi ciento y algo de imágenes que tomé de los periódicos y nada, es muy interesante encontrar toda esta información sobre la Segunda Guerra Mundial en periódicos colombianos. También encontré cosas muy curiosas como que se cobraban por medio de publicados o de clasificados, entonces se busca a tal persona porque me debe no sé qué. Entonces se hacían como el cobro por medio de los periódicos. De mi proyecto de investigación, guiándonos hacia la censura, la manipulación de medios, me leí un libro hace poco que se llama 1894 de George Orwell, sobre, básicamente es de política y un futuro distópico. Como futuro distópico, es decir, imaginarnos un futuro a base pues de ideales sobre el control de la información y la manipulación en las mentes humanas. Sé que suena como un poquito raro, pero lo relacioné con mi tema de investigación de la siguiente forma. En el libro hay un personaje que se llama Winston Smith, y el libro, contextualizando, trata sobre el control político, mental, social, creativo que hay en una sociedad a base de creencias, digámoslo, absurdas. Es decir, existía la imagen del gran hermano, que le podríamos llamar un dictador, y todas las personas se les tenía prohibido, entre tantas cosas, pensar en arte, en religión, no podían escribir, no tenían poemas. Y digamos que en este caso Winston y la sociedad de este libro de 1894 se parece al periodismo colombiano. Estamos inmersos a tener que depender de una fuerza externa, de los lule, de no sé, de las fuentes más grandes, de los dueños más grandes de medios de Colombia para poder hacer una publicación, para poder hacer, dependiendo también obviamente del medio. Reconozco que hay muchos medios que hacen un gran esfuerzo por nuestra profesión, pero digamos que también existe el sesgo, aún existe la censura, y no es hacer un llamado, sino hacer un estudio de cómo nace esto. Y siempre ha nacido desde el Estado, siempre ha nacido desde la corona, siempre ha nacido desde quien tenga una imprenta, como sucedió a Simón Bolívar. Sacó su periódico, hacía una pugna a la corona, una burla, también pues quejas, y también lo censuraron, también cerraron la imprenta de Simón Bolívar. Entonces, digamos que la censura colombiana sigue presente. No hay respuesta a cómo acabarla, pero podemos estudiarla, y desde el estudio, desde la investigación, desde su proyección, podemos, digamos, no caer en el mismo error como periodistas, porque me ofrecen más trabajo, porque tal vez esté bien, porque tal vez eso no se tenga que decir. Digamos que nuestra carrera, nuestra profesión es muy complicada por eso mismo, porque tenemos que ser muy cuidadosos con la información. Y nada, este fue mi proyecto de investigación. Al producto que le quiero dar más peso fue a los únicos dos que envié, no sé, tal vez un 50-50, y que valga por mi sustentación. De verdad lamento no poder ir, lamento no poder asistir en el momento. Si te soy sincera, profe, dormido como 3 horas. Entonces, nada, de verdad espero que esto funcione, que